Hola, mi nombre es Liz Domínguez, estudiante de la Universidad de Yacambú, la Cátedra de Psicología. La materia es Fisiología y Conducta. Mi trabajo es sobre la psicofisiología en los procesos mentales superiores y mi profesora es la profesora Carmen Estela Martínez. La sensopercepción, ese fascinante proceso por el cual construimos nuestra realidad subjetiva a partir de estímulos externos ha intrigado a filósofos y científicos desde la antigüedad. Aristóteles, por ejemplo, ya reflexionaba sobre la naturaleza de los sentidos y su papel en el conocimiento. A lo largo de la historia, diversas corrientes psicológicas han explorado este complejo fenómeno. Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología experimental, realizó pioneros estudios sobre la percepción, estableciendo los cimientos para su estudio científico. Más adelante, Gestalt y sus leyes de la percepción, como la ley de la figura fondo o la ley de la proximidad, revolucionaron nuestra comprensión de cómo organizamos los estímulos sensoriales. La sensopercepción es un proceso dinámico en el que se intervienen tanto factores fisiológicos como psicológicos. Nuestros órganos sensoriales captan la información del entorno y envían al cerebro donde es procesada e interpretada. Sin embargo, esta interpretación no es pasiva, sino que está influenciada por nuestras experiencias previas, nuestras expectativas, nuestras emociones y nuestros conocimientos. Por ejemplo, al observar una imagen ambigua como el famoso pato conejo, la percepción que tengamos dependerá qué figura hayamos identificado primero. Ese fenómeno ilustra cómo nuestras expectativas y conocimientos previos pueden influir en una forma de interpretación de la misma información sensorial. Comprender los mecanismos de la sensopercepción es fundamental para diversas disciplinas, desde la psicología y la neurociencia, la filosofía y el arte. Al adentrarnos en este fascinante mundo, podemos comprender mejor cómo funciona nuestra mente, cómo interactuamos con el entorno y cómo construimos nuestra propia realidad. La sensopercepción. La sensopercepción es un proceso cognitivo fundamental que nos permite captar información del mundo exterior a través de nuestros sentidos y darle un significado. Es la puerta de entrada de nuestros sentidos al cerebro, donde se procesa, se integra para formar nuestra experiencia consciente. ¿Qué son los trastornos cuantitativos de la sensopercepción? Son alteraciones en la intensidad o cantidad de las sensaciones que experimentamos. En otras palabras, nuestro cerebro procesa los estímulos sensoriales de manera diferente a lo normal, ya sea amplificándolos, que es la hiperestesia, o atenuándolos, que es la hipoestesia. Las causas comunes: lesiones cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumores, enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple, neuropatías periféricas, trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, consumo de sustancias como drogas, alcohol, ciertos medicamentos e infecciones como la meningitis, encefalitis. Los tipos de trastornos: hipertesia es el aumento normal de la sensibilidad. Las personas con hipertesia pueden sentir dolor intenso ante los estímulos normalmente que son inofensivos. La hipoestesia es la disminución anormal de la sensibilidad. En este caso, las personas pueden tener dificultad para percibir estímulos como el tacto suave, los sonidos bajos. Anestesia es la pérdida completa de la sensibilidad en una zona determinada. Los ejemplos en la vida cotidiana de la hipertesia podría ser una persona con un tacto que al tacto pudiera sentir calor al tocar una tela suave, mientras que otra con hiperacusia podría encontrar el sonido de una conversación insoportablemente alto. La hipoestesia es alguien con hipoestesia en las manos, podría tener dificultades para abrocharse los botones o sostener objetos pequeños. Los trastornos cuantitativos de la sensopercepción. Como ya hemos visto, estos trastornos se caracterizan por alteraciones en la intensidad o en la cantidad de las sensaciones que percibimos. Es como si nuestro cerebro tuviese un volumen que está mal ajustado, haciendo que algunas cosas parezcan demasiado fuertes o demasiado débiles. Las ilusiones. Cuando la realidad se distorsiona, las ilusiones son como un tipo de trastorno cuantitativo en el que la percepción de un estímulo real se distorsiona. En otras palabras, vemos, oímos o sentimos algo que no está allí, pero lo interpretamos de manera errónea. ¿Por qué ocurren las ilusiones? Factores fisiológicos, que pueden ser los problemas en los órganos de los sentidos, como una vista cansada, un oído dañado; factores psicológicos como expectativas, emociones, estado de ánimo, falta de sueño; factores ambientales como la condición de la iluminación, ruido, etc. Los ejemplos comunes de las ilusiones o ilusiones ópticas: ver líneas que se mueven cuando están estáticas, percibir objetos más grandes o más pequeños de lo que realmente son; las ilusiones auditivas: escuchar voces en un ruido blanco, confundir un sonido con otro; las ilusiones táctiles: sentir algo que está tocando nuestra piel cuando no es así. Los trastornos cuantitativos de la sensopercepción, las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? A diferencia de las ilusiones, que son distorsiones de estímulos reales, las alucinaciones son percepciones sensoriales que ocurren sin un estímulo externo correspondiente. Es decir, una persona puede ver, oír, sentir, oler o saborear algo que en realidad no existe. Los tipos de alucinaciones son las auditivas, que son las más comunes y pueden ser voces que hablan, ruidos, música, etc. Las visuales: ver objetos o personas o escenas que no están presentes. Y las táctiles: sentir sensación en la piel sin que haya un contacto físico, como picazón, ardón, cosquilleo. Las olfativas: percibir olores que no existen en el ambiente. Y las gustativas: experimentar sabores desagradables o extraños en la boca. Causas de las alucinaciones. Bueno, pueden ser trastornos psiquiátricos, esquizofrenia, trastornos de estado de ánimo, como trastorno bipolar, depresión severa, enfermedades neurológicas, demencia, enfermedad de Parkinson, epilepsia, tumores cerebrales, consumos de sustancias, drogas, alucinógenas, alcohol, medicamento, privación sensorial, falta de sueño, aislamiento social.
¿Por qué ocurren las alucinaciones? Las causas exactas de las alucinaciones no siempre se comprenden completamente, pero se cree que están relacionadas con la alteración en los circuitos neuronales del cerebro que procesan la información sensorial. ¿Cómo se diferencian las ilusiones de las alucinaciones? Se basan en un estímulo externo real, que son las ilusiones, aunque se perciben de manera distorsionada. Y las alucinaciones son percepciones sensoriales sin un estímulo externo correspondiente. Por ejemplo, oír voces cuando no hay nadie. Las causas de los trastornos de la sensopercepción, ya les comentamos que son trastornos mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor, enfermedades neurológicas, demencia, enfermedad de Alzheimer, epilepsia, consumo de sustancias, alucinógenos, alcohol, cocaína, privación sensorial, aislamiento sensorial prolongado, traumatismos craneales y lesiones del cerebro. La psicofisiología es una disciplina fascinante que nos permite explorar las bases biológicas de nuestra experiencia subjetiva. Al centrarnos en los procesos mentales superiores, podemos desentrañar los misterios de cómo el cerebro da origen a nuestras percepciones y pensamientos. Profundicemos en algunas de las áreas claves de la psicofisiología. Percepción, sensación. Tenemos la neuroimagen, que son las técnicas como la resonancia magnética funcional, fMRI. Esto nos permite observar en tiempo real qué áreas del cerebro se activan cuando percibimos estímulos visuales, auditivos y táctiles. Tenemos en los procesamientos sensoriales, que se estudia cómo el cerebro codifica, integra e interpreta la información sensorial para construir una representación coherente del mundo. Las ilusiones y las alucinaciones, se investigan las bases neurales de estas experiencias alteradas de la percepción. La conciencia. Los estados de conciencia exploran los cambios en la actividad cerebral, asociando con diferentes estados de conciencia como el sueño, la vigilia y los estados alterados de conciencia, por ejemplo, durante una meditación. La correlación cerebro-mente. Se busca entender cómo la actividad neuronal daba lugar a la experiencia subjetiva del ser consciente. El lenguaje. Tenemos en las áreas del lenguaje, que se estudian las áreas del cerebro involucradas en la producción de la comprensión del lenguaje, como el área de Broca y el área de Wernicke. La adquisición del lenguaje. Se investigan los cambios en el cerebro si ocurren durante el desarrollo del lenguaje. El pensamiento y la cognición. Las redes neuronales se identifican que subyacen a diferentes funciones cognitivas como la memoria, la atención y la resolución de problemas. La plasticidad cerebral se estudia cómo el cerebro se adapta y cambia en respuesta a la experiencia y al aprendizaje. El aprendizaje y la memoria es la consolidación de la memoria. Se investigan los mecanismos neuronales que permiten que los recuerdos se consoliden y se almacenen a largo plazo. Y la neurogénesis. Se estudia la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto y su relación con el aprendizaje y la memoria. La psicofisiología de los sentidos es un campo fascinante que nos permite entender cómo nuestro cerebro transforma las señales de nuestro mundo exterior en las experiencias ricas y complejas que llamamos percepción. Imagina tu cerebro como una orquesta donde cada instrumento, neuronas, tiene una función específica, y tocar juntos y crear una sinfonía maravillosa. En el caso de los sentidos, cada uno es un instrumento que contribuye en esta gran obra. La visión, un espectáculo de luces en el cerebro. La luz entra en escena cuando la luz incide en nuestros ojos. Es captada por la retina, una especie de pantalla en la parte posterior del ojo. Las células estrelladas en la retina, hay células especializadas llamadas como conos y bastones que transforman la luz en señales eléctricas. Un viaje en el cerebro. Estas señales eléctricas viajan a través del nervio óptico hasta el cerebro, donde son procesadas en la corteza visual, creando la imagen en la corteza visual, y el cerebro interpreta estas señales y crea la imagen que vemos. Es como un rompecabezas gigante que nuestro cerebro arma en una fracción de segundos. La audición, una melodía en el cerebro. Ondas sonoras viajan por el aire y crean a nuestros oídos. Vibraciones y señales. El tímpano vibra y transmite estas vibraciones, y una serie de huesecillos la amplifican, y finalmente estas vibraciones se convierten en señales eléctricas. Estas señales viajan a través del nervio auditivo hasta la corteza auditiva del cerebro, interpretando el sonido en la corteza auditiva, y el cerebro interpreta estas señales y las convierte en sonidos que reconocemos. El tacto. Un mundo de sensaciones. La piel, nuestro órgano sensorial más grande. Nuestra piel llena de receptores que detectan diferentes tipos de sensaciones: presión, temperatura, dolor. Las señales del cerebro, cuando tocamos algo, estos receptores envían señales eléctricas a la médula espinal y luego al cerebro. La corteza somatosensorial. En la corteza del cerebro se interpretan estas señales y nos permite sentir las texturas, la temperatura y otras cualidades de los objetos. ¿Qué hace que cada sentido sea único? La especialización. Cada sentido tiene receptores especializados para detectar diferentes tipos de estímulos. Las vías nerviosas, que son las señales de cada sentido que viajan por vías nerviosas específicas hasta áreas especializadas del cerebro. Y la interpretación. El cerebro interpreta las señales de cada sentido de manera diferente, creando nuestras experiencias, perspectivas únicas. En resumen,
La psicofisiología de los sentidos nos muestra cómo nuestro cerebro, a través de complejas redes neuronales, transforman esas señales del mundo exterior en nuestras ricas experiencias perceptivas. Es como tener un cine, una sala de conciertos y un mundo de sensaciones, todo dentro de nuestra cabeza. El placer y el displacer. Antes de todo, vamos a hablar de los autores de cada uno de su perspectiva que han enriquecido nuestro conocimiento sobre las emociones fundamentales que moldean nuestra experiencia y la conducta. Vamos a profundizar un poco más de cada uno de ellos, destacando sus principales aportes y cómo se relacionan con los conceptos de placer y displacer. Tenemos a Richard Lazarus, que introdujo el concepto de evaluación cognitiva para explicar cómo nuestras emociones se generan a partir de nuestra interpretación de una situación. Si evaluamos una situación como amenazante, experimentamos displacer, y si la evaluamos como beneficiosa, experimentamos placer. Su enfoque cognitivo nos ayuda a entender por qué diferentes personas pueden reaccionar de manera distinta en el mismo estímulo. Skinner, desde una perspectiva conductista, enfatizó el papel del refuerzo en el aprendizaje. El refuerzo positivo, como recompensa, aumenta la probabilidad de que una conducta se repita, mientras que el esfuerzo negativo evita un estímulo adversivo. También puede reforzar una conducta. Skinner demostró cómo el placer y el displacer pueden ser utilizados para modificar la conducta de manera sistemática. Sigmund Freud postuló que el principio del placer es la fuerza motriz fundamental de la conducta humana. Según él, buscamos constantemente reducir la tensión y aumentar el placer, evitando así el displacer. Sin embargo, Freud también reconoció que a menudo nuestros deseos de placer entran en conflicto con las demandas de la realidad y las normas sociales. Carl Hull propuso la teoría de la reducción de la pulsión. Según esta teoría, las necesidades fisiológicas como el hambre y la sed crean un estado de tensión y pulsión. La conducta está motivada por la búsqueda de reducir esta tensión y restaurar el equilibrio. El placer se experimenta cuando se satisface una necesidad y se reduce la pulsión. Edward Tordicke, la ley del efecto de Tordicke, es una de las leyes fundamentales del aprendizaje asociativo. Esta ley establece que las conductas tienen consecuencias positivas. Placer tiende a repetirse, mientras que las que tienen consecuencias negativas, displacer, tienden a extinguirse. ¿Qué relación hay entre estos autores? Lázaro y Skinner ambos enfatizan el papel del aprendizaje en la formación de nuestras respuestas y emociones conductuales. Sin embargo, Lázaro destaca el papel de la cognición, mientras que Skinner se centra en los procesos de condicionamiento. Freud y Hull, tanto Freud como Hull, enfatizan la importancia de las necesidades y los impulsos biológicos en la motivación humana. Sin embargo, Freud pone mayor énfasis en los conflictos internos y el inconsciente, mientras que Hull adopta un enfoque más conductista y experimental. Los principios del placer. Este principio postulado por Freud sugiere que el ser humano busca innatamente el placer y evita el dolor. Es la fuerza motriz que impulsa nuestras acciones desde el nacimiento. El displacer es la experiencia opuesta al placer, asociada con la tensión y la frustración y el sufrimiento. El sujeto del placer es aquel que busca constantemente satisfacer sus necesidades y deseos guiados por el principio del placer. La represión, la estabilidad y la satisfacción. La represión es un mecanismo de defensa inconsciente que consiste en expulsar de las conciencias pensamientos y deseos y recuerdos que generan ansiedad o conflicto. La represión busca mantener el equilibrio psíquico, pero a largo plazo puede generar síntomas neuróticos. La estabilidad. El psiquismo busca constantemente un estado de equilibrio, evitando la sobreexcitación y el placer excesivo. Sin embargo, este equilibrio es dinámico y puede verse alterado por diversos factores internos y externos. La satisfacción. La satisfacción de los deseos y necesidades es una fuente de placer y contribuye a la estabilidad psíquica. Sin embargo, la satisfacción puede ser directa a través de acciones concretas o sustitutivas a través de fantasías o símbolos. El pudor y la moralidad es una emoción compleja que se relaciona con la vergüenza y la modestia. El pudor se vincula con la sexualidad y el cuerpo y puede ser influenciado por normas culturales y sociales. Ahora, la moral viene con un sistema interno que nos proporciona pautas de conducta y nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. La moralidad puede entrar en conflicto con los impulsos sexuales agresivos, generando culpa y ansiedad. Impulsos, equilibrio e inestabilidad. Los impulsos son fuerzas internas que nos impulsan a actuar de determinada manera. Los impulsos sexuales y agresivos son más destacados en la teoría psicoanalítica. El equilibrio e inestabilidad es un estado ideal, pero difícil de alcanzar debido a la constante interacción entre los impulsos, las demandas del mundo entero y los mecanismos de defensa. La inestabilidad puede manifestarse en forma de síntomas neuróticos o psicóticos. La sexualidad y el displacer como fuente independiente de displacer. Freud planteó que la sexualidad, además de ser una fuente de placer, también puede generar un displacer debido a conflictos internos y prohibiciones sociales, y especialmente en trauma. El papel del profesional, el terapeuta, debe ayudar al paciente a encontrar un equilibrio entre la satisfacción y sus deseos y las demandas de la realidad, evitando tanto la represión excesiva como la permisividad sin límite, cambios de la mentalidad y prevención de la neurosis. La importancia de la prevención al modificar las creencias y los valores culturales que generan una culpa de ansiedad y se pueden prevenir la aparición de las neurosis. Hay que aligerar el fardo, la educación sexual y la terapia pueden ayudar a las personas a liberar energía psíquica invertida en la represión de sus deseos. Las reacciones corporales de estos sistemas y los trastornos. El placer y el displacer son experiencias fundamentales que desencadenan respuestas fisiológicas y emocionales en nuestro cuerpo. El placer activa el sistema de recompensa dopamina y endorfina,
generando sensación de bienestar y motivación. El displacer activa el sistema de estrés, cortisol y adrenalina, generando ansiedad y tensión. Desequilibrios en los sistemas pueden llevar a trastornos como las adicciones, la depresión y la ansiedad. Y los factores que influyen son la genética, experiencias, contexto social y salud física.